Dios se les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Pues damos gracias a Dios que nos permite este honor y privilegio de compartir con ustedes esta segunda semana de clase de introducción al Antiguo Testamento con el tema conceptos fundamentales sobre el Antiguo Testamento. Queremos dar gracias a Dios y al Seminario Espíritu y Vida por esta oportunidad de compartir con ustedes esta clase. Vamos a orar en el nombre del Señor para que el Señor nos bendiga y nos dé su iluminación en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor. Creemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, todo lo imposible para ti es posible. Permite, Dios, que esta clase de esta semana sea de bendición para todos y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos instruya y que podamos, Señor, recibir de ti las bendiciones necesarias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Permite, Dios, que los oyentes, los hermanos que estudian esta clase puedan recibir de parte suya, Señor, las bendiciones de parte del Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta segunda clase, pues vamos a tener como tema principal conceptos fundamentales sobre el Antiguo Testamento. Y para eso vamos a hacer una sinopsis, y es que es importante que usted como estudiante pueda aprender y embarcarse en el estudio profundo de lo que es el Antiguo Testamento, su forma, su concepto, su origen, su manera literaria, forma literaria, para poder comprender a fondo lo que es este libro, este gran compendio de libros llamado Antiguo Testamento. Para eso, entonces, vamos a tener los objetivos del aprendizaje de esta semana. Y el primer objetivo es describir el contexto histórico-cultural de la literatura hebrea, donde nació, en cuál fue el contexto histórico-cultural de esta gran parte de la literatura hebrea. También vamos a conocer los dos grandes fuentes de conflicto relacionados a la Biblia hebrea y también entender el concepto palabra de Dios según la tradición o la Biblia hebrea. También vamos a conocer los principales géneros literarios y sus interpretaciones a nivel de lo que es el Antiguo Testamento. Vamos también a ver lo que tiene que ver con la literatura sociocultural de lo que es el Medio Oriente, la cultura hebrea, cultura egipcia, cultura mesopotámica, en la cual pues influyó grandemente en lo que es los escritos de la palabra de Dios. Vemos que en el contexto histórico-cultural de la literatura hebrea tenemos pues una franja en la cual se ubica desde Mesopotamia hasta Egipto, toda esa franja que tiene que ver con el río Éufrates, el Líbano, y toda esa franja que tiene que ver con el Medio Oriente, influyó en lo que es la literatura de los libros escritos en el Antiguo Testamento. Egipto, pues, la civilización egipcia influyó grandemente en lo que son los escritos del Antiguo Testamento, a raíz de que el pueblo hebreo fue esclavizado por unos 400 o 430 años de esclavitud y cultura, en la cual asumieron para así poder tener influencias en los escritos, de qué manera escribieron la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios es una revelación especial de Dios, pero tiene que ver también con el aspecto cultural, sociocultural de los escritores. La formación de la cultura de Israel pues, tiene que ver con la sabiduría, las enseñanzas, instrucciones y otras experiencias de la literatura que tiene que ver con la civilización egipcia. También podemos tener aquí que Egipto influyó desde el tercer milenio hasta el inicio de la primera era, de la era cristiana, y entre ellos pues tuvieron grandes, vamos a decir, influencias literarias como el sistema jeroglífico,
la élite de la literatura de la corte, también la preparación de los escribas, la elaboración de los egipcios literarios y también la formación de bibliotecas en ese entonces. Podemos ver cómo Egipto influyó en lo que es la escritura de lo que es la palabra de Dios en el pueblo hebreo. Una serie de obras de disputa con un tono pesimista, y 5 de ellas, de los cuales el diálogo de un desacuerdo es con su alma, la historia de un campesino elocuente, el canto del alpista, la sátira de los oficios entre el año 2000 al 1800 a.C., las lamentaciones de Caper Sonibe y algunas otras más. Estas obras poseen algunas semejanzas con los libros de Job y, ¿verdad?, Cantar de los Cantares. Otra intrusión de la enseñanza tiene que ver con el periodo del 1560 al 1085 a.C. y también tiene relación con los proverbios 22, 17, 24 y 22. En esta manera, pues, tiene que ver con esta cultura. Mesopotamia, como zona, ¿verdad?, de influencia también, influyó en la literatura israelita como Babilonia, Asiria y Sumer, donde vienen los sumerios. Ellos influyeron en la literatura hebrea también, desde el punto de vista de la cultura. El mundo babilónico también influyó grandemente en lo que son las partes literarias, como estas influencias, ¿verdad? Influyó bastante en este periodo, donde se escribieron ciertos escritos literarios, como Quiero alabar al Señor de la sabiduría, el diálogo pesimista entre su amo y su súbdito, los conceptos de sabiduría, muchos dichos populares, proverbios y fábulas, la teodicea babilónica, el poema del justo que sufre. Todos estos escritos mesopotámicos, del mundo mesopotámico, influyó también en la cultura hebrea para los escritos de la palabra de Dios que vamos a ver más adelante. También Mesopotamia influyó en lo que son los promotores de la cultura, desde el punto de vista del sistema de escritura. Recuerden que el sistema de escritura está basado en jeroglíficos, criptográficos, la silábica y la ideográfica. Esos son sistemas literarios de las escrituras que influyó mucho en lo que tiene que ver con el aspecto de la escritura hebrea con la cultura mesopotámica. También estuvo también influencia el diálogo entre el hombre que sufre y su amigo, el silencio de los dioses, el carácter inescrutable de sus designios y propenso a actuar con justicia. Estos términos, pues, de Odisea babilónica tuvo influencia en lo que es la cultura hebrea para los escritos de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, porque todo, cuando uno vive en un lugar, su cultura, su influencia, su costumbre influye en lo que son vamos a decir, las tradiciones y cómo se habla, cómo se manifiesta, cómo actúa una persona, depende del lugar donde nace. No es lo mismo una persona que su costumbre está, por ejemplo, en un lugar donde la cultura es de alto nivel y otro lugar donde la cultura es un poquito más baja, pues las costumbres son diferentes y la forma de hablar, los dialectos y la forma del argot popular, pues es diferente. Por tal razón, dependiendo del lugar de la ubicación del escritor y también su cultura, su forma de convivir, de vivir, pues escribe, habla y también se comporta. Vemos también que Mesopotamia influyó en la tercera obra del diálogo pesimista, en una contrapartida de lo que es la felicidad humana y los bienes que posee esa persona para satisfacer sus necesidades. Todo esto tiene que ver con lo que es el compendio de lo que son las escrituras. También el consejo de sabiduría tiene que ver con la tonalidad religiosa
y la tonalidad humana. Esta parte pues tiene que ver con los consejos de sabiduría para así poder escribir esta parte a nivel literario. También Canaán influyó desde el punto de vista del ámbito cultural cananeo, es decir que los hebreos vinieron, ¿verdad?, de esclavizados del imperio egipcio, luego pasó, ¿verdad?, por los diferentes pueblos, naciones, y luego Canaán, cuando llegan a Canaán, pues en ese lugar allí pues habían otro tipo de costumbre, cultura, y por esa razón también influyó en lo que es los escritos de la palabra de Dios. La literatura israelita tuvo que ver con la literatura mesopotámica y la literatura egipcia, es decir, la literatura israelita tuvo influencia externa de cultura, tradiciones y costumbres de lo que es los diferentes pueblos dominantes en ese entonces, como era egipcio y Babilonia. Ahora Canaán también influye en esa parte desde el punto de vista de su costumbre. También podemos ver la convivencia de Israel con pueblos existentes y con pueblos modelos sapiensales, o sea, que tienen algunos conocimientos de lo que es la ciencia, la sabiduría y lo que tiene que ver con esas influencias. También los hallazgos arqueológicos, vemos que en Ugarit se hallaron algunos hallazgos literarios en Canaán, donde el material importante de la elaboración sapiensal cananea lo han proporcionado los hallazgos arqueológicos de Ugarit, ampliamente estudiado. Ugarit era una antigua ciudad de Siria, de la costa de Siria, que produjo abierta al alfabeto cuneiforme de 30 signos, considerado uno de los más antiguos, que facilitó la producción de textos literarios, religiosos y administrativos en la influencia israelita en Canaán desde el punto de vista de lo que es Ugarit. Vamos a tener una actividad participativa con una pregunta, primero el contexto sociocultural del Próximo Oriente, en la franja de territorio que corresponde a inmensa región que va desde Mesopotamia a Egipto. Esta es la franja que es verdad que vimos en la parte introductoria. También la invención del sistema jeroglífico antes del 3000 a.C. hizo posible, en efecto, la formación de una élite literaria de la corte y de las correspondientes escuelas para la preparación de los escribas y también la elaboración de escribas literarios y formación de bibliotecas. Todo esto tiene que ver con la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta segunda semana de clase. Dos grandes fuentes de conflicto relacionadas con la Biblia hebrea. Primero vamos a ver que hay un concepto antijudaísmo, criticados por los paganos que no creían en el Dios de hebreo, ¿verdad? Creían en sus dioses, pues eran antijudíos. Por tal razón había un rechazo en varias partes. Primero, no comprender con otras razas, o sea, cómo es que los israelitas no se ligan con otras razas. También la fe monoteísta, es decir, cree un solo Dios. También los pueblos elegidos por Dios, o sea, cómo es que ese pueblo fue elegido por Dios y los otros no. También las costumbres religiosas peculiares, particulares, eso, o sea, de los hebreos. Ellos tienen su forma de vivir, su forma de actuar, y como no se ligan con otra raza, pues eso crea cierto rechazo con lo que son las creencias paganas de otros pueblos. Por eso hay corrientes antijudías, y es por eso, porque lo ven como un pueblo apartado, diferente, pero porque es un pueblo escogido por Dios, ¿verdad? El concepto de la Biblia podemos ver como palabra de Dios en que tiene ciertos rechazos. Por ejemplo, los ateos consideran que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, o sea, hay
hay rechazo a nivel de lo que son episodios, de lo que son escritos de un Dios cruel. En ese sentido, los ateos por esa razón dicen que cómo es que un Dios pues puede actuar de una manera tan, ¿verdad? Tan Dios que mata a niños, mata a ancianos, mata animales. Ellos creen que ese Dios pues es muy diferente al Dios del Nuevo, como decía Marción. Por tal razón, Marción tenía como teoría en su teología, en el siglo I, los primeros siglos, que él creía que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo. Por tal razón, pues, se creía, ¿verdad?, de que no era lo mismo. Sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, porque el Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de juicio y fuego consumidor. También los agnósticos rechazan ese Dios de la manera que actúa, de juicio, ¿verdad?, de venganza, porque Dios es el que es soberano y Él actúa como Él quiere. Sin embargo, los creyentes pues ven la Biblia como la palabra de Dios y comparten también la creencia de que con los hebreos, con los israelitas, de que la Biblia es la palabra de Dios. Por tal razón, también tenemos una salud teológica en lo que la palabra de Dios se compara con el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo cree que la Biblia es la palabra de Dios, igual que los cristianos. Sin embargo, hay hay que separar aquí algunas cosas. Primero, los hebreos creen en el Antiguo Testamento y los cristianos creen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es decir, que hay una diferencia en lo que creen los judíos y lo que creen los cristianos creyentes. Algunos judíos, pues cristianos, sí creen en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento que habla de los acontecimientos evangelísticos, históricos, proféticos, de lo que es Cristo en la tierra. Y anteriormente, pues, se cree, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento, pues, era Jehová, Dios, el que gobernaba allí. Por tal razón, los hebreos creen solo en el Antiguo Testamento, lo que es la Septuaginta, y los cristianos creyentes pues creen en el Antiguo Testamento más en el Nuevo. Por tal razón, vemos que nuestros límites entre la palabra de Dios, Dios es un Dios que se encarna, un Dios que nace de carne en carne, es un Dios que es condescendiente, ¿verdad?, que nos da libre albedrío y produce en nosotros la acción, pero tenemos que tener cuidado de cómo accionamos para no ser condenados por nuestras acciones. Por tal razón, la palabra de Dios, Dios tiene Cristo, Dios fue hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, y también somos condescendientes. Él fue el condescendiente en tomar a humanos para que escribieran la palabra de Dios. Por tal razón, esto es una condescendencia de parte de Dios. La palabra de Dios está condicionada para toda buena obra. La palabra de Dios es para toda buena obra, según 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, nos habla de que la palabra de Dios, la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para hacer el hombre perfecto, para toda buena obra. Esa es la finalidad de la palabra de Dios. Por tal razón, también lo habla en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La Escritura cumple el objetivo de valorar los valores de las personas, cómo valora las enseñanzas, las personas. También tiene que ver con la costumbre, con la corrección de la ética, tiene que ver con el comportamiento de las personas, tiene que ver con la justicia del hombre, la justicia de Dios, y también tiene que ver la palabra de Dios con la convivencia los unos con los otros, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y también la utilidad que se tiene para la palabra de Dios, según lo que Jesús pues establece en su palabra, en el nombre del Señor. El relato de la palabra de Dios tiene que ver con los proféticos, con la presencia divina, y tiene que ver con la dádiva de la ley. Dios pues inspiró a hombres y mujeres para que relaten los términos proféticos, también relaten lo que es
la presencia divina y también da la ley hacia el pueblo para que cumpla lo que el Señor quiere que cumpla. También nos dio la tradición sapiensal, nos dio la carta de los apóstoles y los discípulos, y también la palabra hecha carne, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Por tal razón, los cristianos originarios de la palabra y acción de Jesucristo tienen que ver con lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, que fue a salvar, a sanar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. El concepto bíblico como palabra de Dios tiene que ver con el momento sagrado presentado en los recursos y adornos del imaginario místico, como los mitos. Tiene que ver con la parte del lenguaje común. No podía expresar la presencia divina en el evento que se contaba. Es decir, muchas veces tenía que ver con costumbres, con mitos, con historias, ¿verdad? Con parábolas, con hipérboles. Dios servía como para explicar los orígenes del mundo, papel humano, el papel de la creación, la muerte, los ritos sagrados y los eventos salvíficos. Esa presencia de lo divino en el evento fue los fundamentos para que podamos entender la historia tomando como referencia la autoridad cultural de la tradición oral y la tradición escrita. En la Biblia, la palabra de Dios según López, cómo se formó la Biblia, página 23 del libro. La actividad participativa, vemos aquí de acuerdo con SICRE, cuáles son las dos grandes fuentes de conflicto entre las relacionadas con la Biblia hebrea. Tenemos aquí el antijudaísmo y la concepción de la Biblia como palabra de Dios. La segunda parte es en caso de que hay salud teológica, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, han considerado la Biblia como la palabra de Dios. También la Escritura cumple con su objetivo de utilidad como palabra divina, cuando por medio de ella se puede enseñar valores, se puede hacer correcciones éticas, también se pueden impartir justicia y se le enseña la vida como convivencia humana. Esta parte pues tiene que ver con la segunda parte que vimos. Ahora, entrando ya al tercer tema de esta segunda semana, los géneros literarios del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los géneros literarios del Antiguo Testamento? Vamos a ver cuáles son los géneros literarios. Primero, ¿qué es un género literario? Un género literario tiene que ver con la forma y tiene que ver con la clase. Cómo se formulan las expresiones, de qué manera se expresan las personas, de qué manera, de qué forma o de qué clase se puede expresar lo que se quiere decir. Entonces los géneros literarios tienen que ver con eso, con la forma o la clase de lo que se expresa, cómo se expresa el que va a escribir o el que va a hablar en determinado momento. Por tal razón, el mundo semita tiene que ver con lo imaginario y también lo concreto. El mundo semita, ¿verdad?, del pueblo hebreo, vemos que ellos tenían la costumbre de imaginar cosas y también de ir a la parte concreta. Estas dos partes literarias pues se unían para así formar lo que es el mundo semita israelita, con lo que tiene que ver con los mitos, la historia, los relatos y todo eso que tiene que ver con esos géneros literarios. También tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios del Antiguo Testamento tiene que ver con 5 formas que son narrativas, la ley, la poesía, la profecía y los sapiensales. Esas son las diferentes divisiones o las diferentes componentes que tiene el Antiguo Testamento desde el punto de vista teológico, bíblico, literario. Vemos que tenemos la ley, la Torá, tenemos los libros históricos, profetas, los sapiensales, y todo esto tiene que ver con la forma de cómo ellos escribieron, lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos también que tenemos 4 formas, que son evangelios, historias, epístolas o cartas y apocalípticas.
vemos aquí que estos géneros literarios pues tienen que ver muy parecido al Antiguo Testamento, que uno es narrativo, ley, poesía, profecía y sapiensales. Desde el punto de vista de la forma literaria narrativa, tiene que ver con el contenido e intención. Dentro de este género cae todo lo que tiene que ver con los sucesos, los relatos, la historia. Por eso se llama narrativa, porque narra la historia de un pueblo, de una nación, de lo que Dios hace con esa nación. Tiene que ver con la parte de los libros que contiene, son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Tiene que ver con la parte literaria. También el libro del Nuevo Testamento tiene que ver con la parte de los evangelios y los hechos de los apóstoles. La ley, en la ley vemos aquí que en su contenido e intención son una colección de preceptos, normas, alianzas, instrucciones, estatutos, leyes, y tiene que ver con estos 5 libros que se escribieron, como es Levítico, Número, Deuteronomio y la ley de Moisés. También vemos que los términos literarios, como la profecía, tiene el mensaje de Dios al pueblo de Israel por medio de profetas, denunciar o llamar la atención para que la persona se convierta o vuelva al Señor. Se encuentra en el bloque de los libros proféticos en el Antiguo Testamento. La lírica tiene que ver con lo mismo que en otra literatura, que contiene expresiones y vivencias de sentimientos, despertando por la contemplación de los sentimientos y despertando la contemplación de la realidad. También se trata de una lírica religiosa, a menos así se interpreta. Estos libros pues son los Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Vemos también la parte de sabiduría, que tiene que ver con su contenido e intención. El contenido recoge la experiencia de los sabios expresada en la ordinaria, en la forma sentenciosa. También reflexiona la realidad desde el punto de vista del sentido más profundo. Para enseñar, estos libros se encuentran en Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. La parte apocalíptica de lo que es el género apocalíptico tiene que ver con los relatos, los sueños, las visiones, lenguaje simbólico. Este lenguaje puede interpretar la historia desde el punto de vista con ánimo de imaginación, de lo que tiene que ver con la hipérbole, con la parábola. Y también se encuentra en estos libros Daniel, pasajes de los profetas y apocalíptico en el Nuevo Testamento. Vemos aquí la parte participativa desde el punto de vista de este tercer tema, un falso verdadero. Dentro del mundo semita hay predominio de lo imaginativo y lo concreto, eso es verdadero. Su intención no es solo relatar acontecimientos, sino también interpretarlo. Esto es una narrativa. Su intención es denunciar, llamar la convención, anunciar castigo y salvación. Estos son los términos profecía. También los relatos y visiones, sueños, etcétera, un lenguaje simbólico. Estos son los apocalípticos. Esta es la parte participativa. En la actividad participativa del foro tenemos 3 preguntas. ¿Cuáles son las 2 grandes fuentes de conflicto relacionadas con la Biblia hebrea? Discuta brevemente. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los principales géneros literarios de la Biblia hebrea y cuáles son sus intenciones? Y la tercera parte es: discuta brevemente el concepto palabra de Dios en el mundo hebreo. Recuerda escribir 2 comentarios de 100 palabras, comentando 2 de sus compañeros para así poder tener la participación de este curso. Pues en este tema, esta segunda semana, hemos visto cuáles son los impactos a nivel de influencias en la cultura, como tiene que ver con la civilización egipcia, mesopotámica, babilónica, lo que son los sumerios, lo que son los cananeos, y toda esa cultura pues influye en lo que tiene que ver con el aspecto literario, cultural del pueblo hebreo.
También podemos ver los diferentes géneros literarios como son la ley, los profetas, los históricos, los relatos, las profecías y lo apocalíptico, tanto desde el punto de vista del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por tal razón, la Biblia está compuesta por género literario influenciado por cultura que no tiene que ver desde el punto de vista de lo nativo hebreo, porque ellos fueron influenciados por diferentes culturas. Por eso vemos que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ya con sus costumbres, pues no todos llegaron a Canaán, llegaron solamente los jóvenes de 20 años hacia abajo, porque su costumbre, su cultura, su tradición hizo que ellos no siguieran las ordenanzas de Dios para que pudieran cumplir con lo que Dios exigía para que un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo sagrado para entrarlo a una tierra prometida. Por tal razón, la visión es en el Nuevo Testamento que debemos de cumplir lo que Dios nos ordena en su palabra, en el Nuevo Testamento, como palabra de Dios, para cumplir sus ordenanzas, sus estatutos, sus normas, y que podamos cumplir la palabra de Dios para alcanzar la salvación de nuestras almas, en el nombre de Jesús. La próxima clase, Dios del Antiguo Testamento y una historia narrada en el Antiguo Testamento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que hayamos avanzado en este tema y que Dios nos ayude a poder entender y comprender cuáles son los conceptos históricos, literarios de lo que es el Antiguo Testamento, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús. Cristo viene pronto. Muchas bendiciones. Amén. Gloria a Jesús.